primero quiero presentar y agradecer la presencia virtual de muchas cámaras cooperativas, cantidad de cámaras cooperativas, entidades empresariales que nos han hecho llegar su adhesión y que es imposible, por supuesto, nombrarlas y leerlas a todas. En segundo término, también quiero saludar a los miembros del Poder Ejecutivo Nacional que están, y legislativo, que están presentes virtualmente en esta charla. El empresario nacional apuesta siempre a su país, reinvirtiendo en el mismo, arriesgando su capital, dando trabajo y aportando con sus impuestos para que nuestra sociedad avance en un sendero de desarrollo. Es quien prefiere producir en nuestra tierra en vez de recurrir a posibilidades que brindan otros países, que sufre las políticas económicas erradas y crece con las acertadas. Aquel que junto con sus trabajadores vive el día a día en su comercio, industria o tierra, que resiste ante la presión adversa local o extranjera. Es aquel que arriesga su capital en lo que cree, el que desde cada región del país se convierte en un invalorable instrumento para la distribución del ingreso y la equidad social. Esta descripción es parte de los fundamentos de la Ley 27.108, sancionada el 17 de diciembre de 2014, que instituyó el Día del Empresario Nacional, a partir de un proyecto del diputado Carlos Heller. Desde APYME acompañamos este proyecto desde su gestación y durante los últimos años, los 4 últimos, en una situación muy adversa para las pymes, celebramos la conmemoración del 16 de agosto, Día del Empresario Nacional. En este día se recuerda la conformación en 1953 de la Confederación General Económica, presidida por José Bergerman. Esta entidad nucleó una parte significativa de los empresarios nacionales de la ciudad y el campo. Su creación constituyó la culminación de un proceso histórico de luchas en defensa de la producción y el trabajo nacional. Hoy APYME ratifica su compromiso con los ideales que se expresan en esta jornada: la defensa de las pymes, la industria nacional, el mercado interno, la soberanía y el trabajo de los argentinos. La experiencia histórica indica que estas aspiraciones solo podrán concretarse propiciando la unidad de las pymes y el empresariado nacional, en confluencia con todos los sectores productivos y sociales afines, como el cooperativismo, la economía social, los profesionales, los trabajadores, las universidades y los centros de investigación e innovación tecnológica. Con estas premisas, la entidad presenta hoy un documento llamando a la unidad de las pymes, de la industria, los servicios, las economías regionales, el comercio, para avanzar en el pacto social entre el trabajo, la producción y el Estado, impulsando decididamente un proyecto de desarrollo nacional con inclusión social. Los enunciados contenidos en este documento, que luego vamos a entregar, por supuesto vía virtual, a todos los asistentes, dice: primero, papel activo son 10 puntos, una agenda MIPYME de 10 puntos. Primero, papel activo del Estado. Segundo, acceso al crédito para el conjunto de las pymes. Tercero, reforma tributaria progresiva. Cuarto, adecuada segmentación MIPYME. Quinto, fomento del mercado interno. Sexto, impulso al compre nacional, compre pyme y cooperativo.
Séptimo, favorecer la competitividad PYME. Octavo, plan industrial sustituto. Noveno, defensa de los recursos estratégicos de la nación. Décimo, comercio exterior con valor agregado y integración regional. El programa que proponemos no busca agotar el tema, sino constituir un punto de partida para la discusión de medidas y propuestas en pos de una Argentina desarrollada, solidaria y soberana. En el encuentro de hoy serán oradores el diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller y el presidente APYME y también diputado nacional Eduardo Fernández. Quiero también decir que se van a sumar ya en este momento, en un saludo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Capotodis, el viceministro de Economía, Haroldo Mantegú, y el secretario de Industria, Ariel Yale. Por lo tanto, le pedimos por favor al señor Cato Podis un breve saludo. A ver si está el micrófono habilitado. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy breve, quería acompañarlos y saludarlos en este día que es importante. Me tocó celebrar como intendente de San Martín en los últimos años, acompañado por todo el empresariado local de mi ciudad. Fueron los empresarios pymes de San Martín los que me enseñaron, me marcaron y siempre fueron muy claros en cuál tenía que ser el camino que tenía que sacar a la Argentina de la crisis, poner a la Argentina de pie. Fueron ustedes los que, creo que a todos nos marcaron que el rumbo era el de la producción y el de aquellos gobiernos que solo atendieron los intereses del sistema financiero en la Argentina les fue muy mal. Lo más grave es que le fue muy mal a los argentinos. Estamos en un momento difícil, no hay dudas de que ustedes son de los sectores que más han soportado esta tremenda crisis, una crisis que, como bien saben ustedes, primero la tenemos que poder resolver en lo sanitario y en la medida que podamos transitar con buenos resultados este tránsito, vamos a estar en mejores condiciones de reconstruir la Argentina y de mover y de poner en marcha la rueda de la economía de nuestro país. Pero no hay dudas de que cada vez que la Argentina tuvo esta crisis, siempre el principal aliado fue la pequeña y mediana empresa, fueron los nacionales, fue la industria nacional, esa industria de cuero duro, la que nos marcó el camino. La reactivación que tenemos que poner en marcha tiene que tenerlos a ustedes como protagonistas. Lo que logremos en la recuperación de la economía tiene que estar representado en la actividad de la producción y del trabajo que ustedes todos los días representan. Muchas veces la Argentina tuvo planes y tuvo anuncios de reactivación que solo estuvieron focalizados atendiendo a pequeños sectores concentrados de la economía o en los sectores financieros. No hay dudas, está claro que el camino que tenemos que ir es poder alentar lo que ustedes hacen todos los días. El mensaje del gobierno nacional no es el de solamente aguantar en el contexto de esta crisis, sino fundamentalmente saber que todos juntos vamos a levantarnos, que lo vamos a hacer como lo hicimos en cada crisis, que nadie está jugado a su suerte, que el Estado y el gobierno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene un fuerte y profundo compromiso con la industria nacional. Feliz día para todos.
Gracias, Gabriel. Ahora, a continuación, le pasamos la palabra a Haroldo, que ya te libero el audio, Haroldo. Bueno. Ah, ya estás. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas los que estamos aquí. Muchas gracias por la invitación a la asamblea, gracias a sus representantes, a sus asociados. Saludo al ministro Catopodis, al secretario Yale, con quien trabajamos de manera continua, y desde ya los diputados Eduardo Fernández y Carlos Heller. Reitero, gracias por la invitación. Sabemos que estamos en un año muy difícil, ¿no? Un año que ya arrancó difícil, y esta pandemia complicó aún más y hizo más visible muchas de las consecuencias económicas que veníamos arrastrando. Tuvo las consecuencias económicas y sociales de una economía ya golpeada, ¿no? En donde aumentó el desempleo, cayó la producción, cayó el consumo y lo más doloroso tal vez, el cierre de empresas, ¿no? En ese sentido también sabemos que las pymes son, yo digo, la caja de resonancia de la economía argentina, ¿no? Porque cuando la economía recupera, ahí son las primeras en obtener esos buenos frutos, pero que también cuando son las primeras en tener dificultades cuando el ciclo económico es negativo. Así que eso para nosotros es algo que tenemos muy, muy claro y muy presente en el día a día a la hora de hacer política pública. Así también sabemos que en este contexto tan difícil por el COVID, las pymes fueron fundamentales, porque fueron las que han estado cubriendo los insumos sanitarios al sistema de salud, ¿no? Muchos de los insumos que utilizan las clínicas, los hospitales y todo el sistema de salud argentino provienen de las pymes, con lo cual para nosotros eso es algo fundamental y es algo que agradecemos y que sabemos y que apoyamos y que tenemos que seguir protegiendo. En ese marco, déjenme decirles, simplemente para repasar, y porque es un poco mi rol como secretario de Política Económica, y es lo que digamos, mi trabajo diario, lo que llevo adelante en conjunto con un equipo muy grande y vinculado con otros ministerios, todas las políticas que hemos estado llevando adelante y que creemos que benefician de gran manera y protegen y cuidan a las pymes, a este sector tan importante como venía diciendo. Desde ya, en primer lugar, déjenme mencionar el programa de asistencia al trabajo y la producción, el cual alcanzó a más de 2 millones de trabajadores, a cerca de 250.000 empresas, de las cuales 99% de esas empresas fueron pymes. Y eso no es casualidad, eso fue buscado, eso fue en base a los parámetros que pusimos. Se quería llegar a este segmento de la producción, del entramado productivo del país. Entonces déjenme repetir que el ATP está yendo, el 99% del programa de asistencia al trabajo y la producción está dirigido a las pymes. Ahora en agosto, con el comienzo de este mes, vamos por la 4ª ronda, es decir, el Estado le está pagando parte del salario a más de 2 millones de trabajadores que en su gran mayoría prestan su trabajo en las pymes. Asimismo, también podemos hablar de un montón de otras políticas, los créditos productivos a tasa subsidiada. Esto viene al principio de la emergencia, se dictaron. A su vez, todo el congelamiento de tarifas, que sabemos que son un costo muy, muy, muy importante en las pymes, condonación de algunos impuestos, también sentimos que son una gran ayuda en este momento. Y también déjenme decir, desde el Ministerio de Economía, en nuestra tarea, como siempre menciona, ¿no?, el ministro Martín Guzmán, nuestra tarea de tranquilizar la economía, ¿a dónde queremos llegar con esto, ¿no? Queremos lograr un marco macroeconómico sostenible, algo tan difícil en Argentina y que nos alejamos tanto en los últimos años, ¿no? Entonces, estamos abocados a esa tarea fundamental, que es tranquilizar la economía, generar un marco de estabilidad para que crezca el ahorro, para que crezca la inversión, y en ese sentido, unos primeros objetivos y tareas que llevamos adelante fue una disminución de las tasas de interés a las cuales
diferentes actores del sector productivo pueden conseguir préstamos. Recordemos que hacia fin de año del 2019 las empresas enfrentaban tasas de interés del 80% más. Desde que asumió esta gestión vemos un descenso sostenido de esas tasas, con el objetivo nosotros tenemos de fomentar la producción y que crezca la inversión desde ya. Entonces, en ese marco para nosotros, cuidar las pymes desde ya es cuidar el empleo, es cuidar la producción, y también es apostar a otra visión de país, a otra visión de país más armónico, en donde los ejes del desarrollo económico justamente sean esos, el empleo, la producción y la inversión. Creemos ahí que el Estado tiene un rol fundamental en ayudar y proteger a las pymes, ¿no? Y poner el esfuerzo del Estado, que es el esfuerzo de todos, en los sectores más vulnerables de toda la economía, que son por un lado, creemos las familias más afectadas por esta emergencia sanitaria, y también las pymes. Esos son los sectores más vulnerables y hacia donde dirigimos nuestras políticas, bajo los principios de progresividad y solidaridad, que eso también es lo que nos motiva en el día a día para hacer nuestra política económica y nuestra política pública. Sabemos la importancia de las pymes, lo vengo diciendo, lo ha dicho el ministro anteriormente. Sabemos y creemos que van a ser los principales actores de la recuperación de la economía, y también que van a ser actores fundamentales en un esquema económico productivo sostenible, ¿no? En eso, sin duda, es donde nosotros apostamos y desde el Estado estamos apoyando. No quiero extenderme más, pero sí déjenme hacer una última mención, y perdón por la referencia personal. Yo tuve como un gran maestro en la vida, no solo en la universidad, sino en la vida, un mentor, un amigo, un compañero, que fue Benjamín Oppenheim, que fue el secretario de Planificación del Ministerio de Economía cuando Bert Herbart era ministro de Economía. Y Benjamín fue el encargado, digamos, con todo el equipo del ministro, de llevar adelante y realizar el plan trienal, ¿no? el plan para la recuperación y liberación nacional. Así es como nos hemos formado, así es como con todo el honor y todo el orgullo encaramos la tarea tan difícil que nos toca en este momento, y ahí junto a digamos, las lecciones que nos dieron y lo que aprendimos de Bert Herbart, déjenme mencionar también que Bert Herbart es un ejemplo, obviamente, no solamente desde lo empresarial, lo gremial, lo político, sino también para los economistas heterodoxos es una referencia. Y desde nuestro lugar que nos toca ocupar hoy, que es el de la función pública, nuestro deseo y nuestro objetivo es contribuir a ese país que alguna vez Bert Herbart soñó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Haroldo Montegú, secretario de Políticas Económicas del Ministerio de Economía de la Nación. Y ahora vamos a continuar con el secretario de Industria dependiente del Ministerio de la Producción, nuestro conocido y amigo Ariel Yale. A ver, ahí está. Hola a todos, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias de corazón. Saben que siempre he estado ahí donde API me convoca, con los grandes amigos, con Julián Moreno, con Roberto, con Eduardo, acompañando siempre en todo este gran derrotero de lo que somos, ¿no? Soñadores del desarrollo económico nacional. El placer de compartir estas palabras de salutación con el ministro Catopodis, con el viceministro Haroldo, todos grandes amigos de rutas, compañeros de esta batalla que estamos dando, porque lo cierto es que la historia nos da una nueva oportunidad de poder encauzar nuevamente a la Argentina en la lógica del trabajo y de la producción nacional, y eso es lo que nos alienta todos los días, todas las horas de todos los días, desde el inicio de la gestión. Y lo cierto es que ese es un desafío político.
institución valiente, con convicción, como lo es APYME, esa misma valentía y esa misma convicción es la que nos alienta todos los días a defender este trabajo de encauzar a la Argentina en el sendero del desarrollo. Y por supuesto que es un sendero donde se disputan intereses y batallas, porque hay intereses contrapuestos a estos. Y por tanto necesitamos a los empresarios y a las empresarias, y hoy más que nunca en su día, a convocarlos una vez más a estar juntos, a estar unidos, porque vamos a iniciar un proceso de desarrollo, ese proceso de desarrollo que nos debemos los argentinos a lo largo de toda su historia. Nuestras ambiciones, nuestra visión es la de defender este derrotero con la convicción y con la valentía que caracteriza a la institución APYME. Una institución que ha dado también cuenta y batalla con esa convicción y con esas valentías en los momentos donde había que ponerlas a juego, ¿no? Pasamos 4 años de desindustrialización plena, una pandemia de desindustrialización, y nos toca cuando estábamos, como bien decía Haroldo antes, en un proceso de ordenamiento del entorno macroeconómico, esta pandemia. Una pandemia que también nos deja desafíos y enseñanzas, porque si tenemos algún éxito en términos de política sanitaria, de enfrentar esta emergencia sanitaria, es porque también tenemos una industria nacional que nos provee de todos los insumos y equipamientos que esta política sanitaria requiere. Y eso es soberanía y eso es independencia, porque hablar de industria nacional, de trabajo argentino, de desarrollo económico, es hablar de eso. Es hablar de ser independientes y soberanos. No se puede ser ni independiente ni soberano si no tenemos industria. Y tener industria, y ustedes lo saben perfectamente bien, es antes que nada una decisión política. La industria no crece como el pasto en el jardín. Tener industria se defiende, y se defiende en el marco de las negociaciones económicas internacionales y en el despliegue de políticas públicas que permiten fortalecerla, promocionarla. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Entramos al entorno pandémico con 2 consignas muy claras: preservar la vida de los argentinos, pero también preservar la vida del entramado productivo nacional. Y estamos en esa batalla, y ¿saben qué? Somos optimistas con fundamento. Estamos dando la batalla sanitaria, pero también, mientras recorremos este proceso de preservación de nuestro entramado productivo, al tiempo también desplegando todas las políticas de asistencia, pero al tiempo las de desarrollo que esperemos en inminente anuncio presidencial podamos desplegar como un plan nacional de desarrollo en los próximos días. Un plan sin precedentes, con capítulos de financiamiento, un capítulo fiscal, con un capítulo de promoción del consumo y del mercado interno, capítulos sectoriales y de economía regional que esperamos consagrar a la brevedad. Agradecerles estar entre ustedes, felicitarlos por este día de empresarios y de empresarias, porque la política de género también es parte central de las ejecuciones de nuestra política pública, y decirles que en nuestros despachos también se anidan y se cuidan cada uno de los sueños de APYME y de toda la industria nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Bueno, ahora ponemos un cortito del video, y mientras se preparan los oradores.
continuación, bueno, supongo que no hace falta demasiada presentación, ¿no? Es hoy nuestro presidente, con el cual estamos orgullosos de contarlo también en el Congreso como diputado nacional. Y bueno, con ganas de escucharte, Eduardo. Bueno, Muy bien. gracias Julián, nuestro joven vicepresidente, hoy operador también. Gracias Juan, gracias a todos los presentes, ¿no? La verdad que cuando hace pocos días decidimos abordar esta conmemoración, no imaginábamos la repercusión que iba a tener, nos superó. Hemos habilitado el canal de YouTube también, y darle las gracias a todos los presentes. Agradecer muchísimo a cada uno de los empresarios que está. Yo veía la cara de viejos dirigentes que forjaron APIME. APIME surgió con muchos ex dirigentes de la CGE de los años 70, se originó también, y nuestro primer presidente fue de la Unión Industrial de Avellaneda. Es decir, hemos nacido de las experiencias de lucha de los empresarios por largos años. Agradecerle enormemente a los funcionarios. La verdad que escucharte, Gabriel, y cerraba los ojos y me acordaba que quizás nos hemos visto por ahí, pero en la última actitud militante reclamando frente al Congreso ni una pyme menos. A vos, Ariel, que nos has acompañado permanentemente en este derrotero de defender nuestras industrias. A Haroldo, que la verdad es un aporte impresionante el que está haciendo nuestro equipo económico, y este secretario de Política Económica, Montagu, que se ha puesto al hombro las políticas internas. La verdad que también es un orgullo que nos acompañen y redoblar nuestro esfuerzo. Bueno, voy a decirle cuál era el sentido de esta conmemoración. Podríamos hacer y pasarnos toda la tarde hablando de las enseñanzas que nos dejó José Belgerba. Hoy recordamos la constitución, la conformación de la CGE. Pero ¿por qué lo quisimos hacer? Porque me parece adecuado, nos parece adecuado para el momento. Las empresarias y empresarios se encontraban dispersos en el país. Las cámaras empresarias se empezaron a formar a partir de querer ser la contraparte nomás del sindicato, es decir, con una cuestión solamente corporativa, fundamentalmente corporativa. Y la tarea de Gelba fue superar esa dispersión, pero decir que este argumento de la productividad que estaba ya en los años 60, a fines de los 50 y los 60, él decía que la productividad ya no era un fin en sí mismo, y empezó a agregar conceptos, empezó a agregarle alma al empresario nacional. Y la unidad no fue fácil, se forjó en el marco de reivindicaciones concretas, la de los empresarios del interior del país, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, pidiendo por el costo del transporte de la logística hacia el puerto, desde y hacia el puerto, que los tornaba imposible esos costos, manejarse con sus mercados internos, traer, llevar mercaderías y sacarlas. Y entonces él identificó los problemas y orígenes de esos problemas, y eso es importante, y elaboró propuestas. Y es eso lo que queremos en esta conmemoración, hacer el llamado, es la que hizo Sisca al principio y la que hace nuestro documento. Yo darles solamente dos ejemplos de cómo se desarrolló esto. Eran los costos del transporte del interior hacia el puerto. Eso no ha sido resuelto totalmente. Hoy la logística
es y sigue siendo un costo que los empresarios todavía ponen dentro de los deberes a cumplir. Y luego la política de precios y la inflación. Yo doy solamente dos de las luchas que libró la CGE con Gelbart. ¿Qué hizo? Identificó a los formadores de precios, agregó equipos. Ahí Haroldo recordaba bien de los maestros. Esos equipos formaron y identificaron por primera vez con claridad la composición por sector y la concentración que tenía cada sector y su incidencia en la formación de precios. Esa concentración, esa lucha que era por la inflación, por la formación de precios, era también una preocupación de los trabajadores. Y es ahí que Gelbart empieza a decirle a los empresarios que no bastaba luchar solamente por las cuestiones que eran justas para tener rentabilidad, sino que eran parte de una sociedad. Porque es eso lo que unió. Si no era inexplicable, que nos resulta explicable si no lo tomamos de ese lado, haber podido coordinar y poner a esta tremenda cantidad de dirigentes, eran más de 20.000, decían en algún momento en el país, y haber dicho qué tenía que ver, por ejemplo, la asociación o el Centro Industrial Panadero de Capital Federal o la Unión de Propietarios de Fiambrería, Roticería, y qué sería con la Asociación Industrial Textil, por ejemplo. Y todos integraban la CGE. Todos empezaron a hablar de los precios, de los formadores, de los perjuicios de la concentración y extranjerización de la economía. Los unió justamente una nueva noción de empresario. Esta idea de empresario que no solamente tenía que hablar de sus problemas, sino que comprendía que vivía en sociedad y que lo que le pasaba a los trabajadores no era un problema solamente gremial contra las empresas, sino que los dos descubrieron, los trabajadores y el Estado, y los empresarios, que el Estado también era necesario. Y acá quiero recordar en este momento a uno de los impulsores, que fue presidente de la COPIME, una parte de la construcción de la CGE, esa corporación de la pequeña y mediana empresa que tenía un directorio que abarcaba todos estos sectores y daba la idea del pacto social en la ejecución de gobierno. Rafael Cuanov, el ingeniero Rafael Cuanov, hoy, por esas paradojas del destino, nos dejó. A sus 95 años falleció. Los que lo conocimos sabemos sus enseñanzas, sabemos cómo transmitió a las sucesivas generaciones estas ideas fundamentales que Gelbart, pero que los empresarios nacionales, que miles de empresarios nacionales vieron truncadas en 1976. El primer acto de la dictadura fue disolver la COPIME. Por eso, en este momento político que nos rodea de posibilidades, pero también de riesgo, el gobierno, nuestros funcionarios no pueden hacer todo. Señores empresarios, hay cientos de empresarios y hay algunos acá que le veían su cara y hay pueblos enteros que dependen de su fábrica, que han manejado con responsabilidad su función de empresario, de creación y organización de riqueza, y que hoy tenemos la obligación de fomentar la unidad programática que pedimos en esta declaración, que es un aporte más. Hay muchos empresarios y dirigentes que están preocupados por la situación. El Estado
este gobierno, del que yo soy diputado nacional también, necesita de los empresarios, necesita de los empresarios nacionales, no de aquellos que los sucesivos gobiernos tomaron como única bandera para llegar a la famosa competitividad de flexibilizar las normas laborales, de flexibilizar los salarios y de pagar menos impuestos. Lo que se trata es de pagar impuestos justos. En ese camino vamos, recién lo decía Yale, pero tampoco hacernos eco de que el costo laboral es el problema. Nuestros colaboradores son los trabajadores. Tenemos que encontrar las mejores formas de sentarnos en una mesa y poder brindar al pueblo argentino, a los miles de ciudadanos y ciudadanas que están esperando crear empleo genuino, agregar valor. Esa es nuestra responsabilidad. En este día del empresario nacional, este empresario que concebimos como solidario, como comprometido con la sociedad, haciendo eficiente su empresa, pero también siguiendo la enseñanza que nos dejó Helva. Participar activamente en este proceso de construir una sociedad más equitativa, con más industria, pero que contenga el campo, que contenga la construcción, que contenga los servicios, que contenga las nuevas tecnologías. Es un momento desafiante. El mundo está en crisis, en una crisis sin igual. El capitalismo se debate entre dos opciones: ajuste y volver a las viejas recetas, o aprovechar esta oportunidad para recuperar los valores más democráticos, que es distribuir riqueza, que es avanzar sin oprimir a otros, y ese es el gran desafío en este Día del Empresario Nacional. Compañeros, compañeras, amigos, colegas, agradecerle por último a todos los funcionarios que están presentes. Ahí me escribían, están diputados nacionales escuchándonos, están representantes de gobiernos de la provincia, de la parte de producción técnica, de los municipios, entre todos. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Es el llamado que hacemos desde APIME a todos, sin otro objetivo que construir una unidad empresaria nacional que ayude al pueblo argentino a recuperar esta bandera de producción y trabajo. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a quien presentó el proyecto para que este día sea oficialmente para el Estado Nacional, Día del Empresario Nacional. Y bueno, conocido por todos, Carlos Heller. Ahí habilitaste, Carlos, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, a todas y a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. En realidad, creo que todos ustedes me conocen y saben que me siento parte, aunque no soy empresario, porque podría decir que participé desde la creación de APIME, acompañando, ayudando. Tal vez algunos no lo sepan, pero incluso APIME nació con otro nombre. Se llamaba Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Vinculados a la Banca Cooperativa. Ese fue su primer nombre. Luego, con buen criterio, los dirigentes de APIME le sacaron el apellido, porque de alguna manera era una limitante, pero tiene que ver con toda una historia. Con esa historia en la que yo también quiero sumar mi homenaje al Tuta Guanoff, a quien
tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en el equipo de Helvar. Es decir, hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Y bueno, desde luego un afectuoso saludo a los funcionarios que me antecedieron, desde ya a Eduardo, a Julián, con quien estamos en diálogo permanente, igual que con Cisca y con los otros compañeros que integran la dirección de APIME. Pero la verdad que quiero decirles que uno se siente bien cuando escucha funcionarios como lo que escuchó, ¿no? Cuando viene de escuchar otros tipos de funcionarios durante unos cuantos años, de pronto cuando ve que quienes tienen la responsabilidad de gestionar y quienes integran las organizaciones que representan los intereses de distintos sectores de la sociedad, hablan el mismo idioma, ven las mismas problemáticas, es alentador, es un primer dato alentador. Este no será el mejor equipo de los últimos 50 años, pero la verdad que tenemos que decir que estamos orgullosos de los funcionarios que tenemos, vemos cómo se desempeñan, vemos el compromiso que tienen con el proyecto del que forman parte, y eso es altamente alentador. Efectivamente, yo tengo el orgullo de decir que tengo la autoría de ese proyecto que declara al 16 de agosto como el Día del Empresario Nacional, en homenaje al día de la conformación de la CGE. En el año 1953 se crea la CGE, y eso tiene toda una definición, porque es la búsqueda de generar una representación de otro tipo de empresariado, que es lo que hasta allí había. Cuando uno ve los documentos fundacionales de la CGE, cuando uno repasa en algunas cosas, por ejemplo, dice Helvar, hablando de su concepción sobre la relación entre obreros y empresarios: nosotros no hemos de lograr salarios altos si no logramos una alta productividad. La productividad no debe significar en ningún modo volver al cañaveral o a la facenda, donde trabajaban con el látigo, ni tampoco debe significar una tortura moral o física para el obrero. Debe significar una producción concordante con lo que se le paga y adecuada a su propio esfuerzo. Era todo un cambio de paradigma de la visión del empresario, de la relación con los trabajadores, de la concepción del intento de comenzar a construir un país distinto que tuviera un acento en el desarrollo de un fuerte mercado interno, tratando de modificar algo que todavía no se ha terminado de modificar. Recién Eduardo hablaba de los problemas de transporte y de logística, y es que en realidad la logística de la Argentina fue construida alrededor de la idea del puerto, del país exportador de materias primas, de productos primarios sin valor agregado, y entonces los ferrocarriles, las rutas y todo lo que había tenía que llegar a los lugares de donde se embarcaba la mercancía hacia el primer mundo. Y eso cambiarlo es altamente dificultoso, porque no solo requiere vocación, requiere mucho tiempo, requiere muchos recursos, requiere desarrollo de muchas políticas, de muchas capacidades, que solo en la persistencia de un proyecto nacional con objetivos claros y que vayan en una dirección, lo hace posible, porque de lo contrario, la resistencia que generan las estructuras preexistentes, creo que marcan la dificultad real que hay que enfrentar. Yo miraba los 10 puntos del documento que ustedes presentaron y que Eduardo también comentó, y no puedo dejar de pensar y en hacer una comparación con el Acta de Compromiso Nacional
que fue más conocida como Pacto Social, que se firmó en el año 1973 durante el gobierno de Perón y con Helvar como ministro de Economía. ¿Y cuáles eran los ejes que uno puede repasar? Y de paso, repasando estos 10 puntos y algún comentario que quiero hacer sobre algunos en particular. Continuidad y profundización del papel activo del Estado. En aquel momento no se hablaba del Estado canchero, pero se decía lo mismo que nosotros cuando hablamos del Estado canchero. Quiero decir que todos recordarán que cuando la actual vicepresidenta presentó el libro en la Feria del Libro, sinceramente, la primera presentación, hizo alusión a ese acta y a ese empresario. Dijo que era la imagen del empresario que la Argentina necesitaba y puso el valor del acuerdo del Estado con ese empresariado como algo que no se había vuelto a lograr desde entonces y que era una asignatura pendiente que teníamos en la idea de la construcción de un país autónomo, un país que contenga a toda su gente. Y dijo que no habían aparecido desde entonces empresarios de esa talla. Yo creo que hay valiosos empresarios nacionales, lo que pasa que enfrentan limitaciones muy grandes de las corporaciones, de las corporaciones mediáticas, de todo tipo, que muchas veces hacen muy difícil que puedan acceder con sus ideas, y movimientos como el de APIME, que tantos años lleva bregando por estas ideas, saben de qué les estoy hablando. Segundo punto, acceso al crédito con un sistema financiero a la altura de las necesidades productivas. Bueno, acá, en la anticipación del presupuesto 2020 que hemos recibido en el Congreso, ya se habla de políticas crediticias de auxilio a las pymes como eje para la recuperación y el posterior desarrollo. Y quiero recordarles que también soy autor del proyecto de ley de servicios financieros, que seguramente todos los que nos están mirando y están participando de este evento conocen. Muchos deben haber firmado los petitorios que hicimos en aquel momento para que pueda tratarse en el Congreso, pero a pesar de que estábamos en el ámbito de un gobierno nacional, popular, con el que nos sentíamos comprometidos y compartíamos sus objetivos y demás, no siempre las relaciones de fuerza dan para que todas las cosas que uno quiere hacer puedan hacerse. Y esta es una asignatura que nos quedó pendiente y con la que nos comprometemos a volver, y esperamos que tengamos también tantos acompañamientos como hemos tenido en otros momentos. Reforma tributaria progresiva, es una cuestión fundamental, lo decía recién Eduardo. Primero, esa mentira de que la Argentina es el país que más impuestos del mundo se pagan, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura impositiva. Hay que ir por un camino de disminución de lo que yo llamo los impuestos horizontales, esos que agarran por igual al más rico de la Argentina y al más pobre, como el IVA. Y hay que ir por lo que, desde el punto de vista de la concepción de un capitalismo moderno, porque estamos hablando de eso en definitiva, y el presidente habla de eso y demás, no tiene muchas otras herramientas de redistribución que la de la política impositiva progresiva, que ponga el acento no en la multiplicidad de los impuestos, no en los impuestos donde es fácil cazarlos a todos, porque si vas a comprar pan o carne lo vas a pagar, sino en los impuestos que graven lo que hay que gravar: la renta y el patrimonio. El patrimonio que o es parte de la herencia o es parte de la renta que se ha acumulado. Y otra de las grandes cuestiones que van de la mano de esa reforma impositiva es la evasión. Es imposible tener una política impositiva progresiva
si no se logra poner chaleco, encorsetar y disminuir a su mínima expresión la evasión impositiva. Evasión impositiva hay en el mundo entero. Y hay que decir que también es muy difícil luchar contra esa evasión impositiva desde un solo país, porque el grueso de la evasión impositiva no es la de Don Manolo, del almacén de la esquina, ni del chino de la vuelta, ni de nada que tenga que ver con eso. Es lo que la CEPAL relata cuando dice 6 y pico % del PBI de la región se va por la vía de la evasión impositiva, y eso es lo que se va a los paraísos fiscales. Y eso es lo que se va a través de los sofisticados canales que el sistema ha creado, porque eso es cuando se habla de la globalización financiera y de la financiarización de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, la enorme acumulación de trabajo genuino, de producción, de agregación de valor, que se va por vía de la fuga de divisas, de la evasión impositiva, es una asignatura fundamental que un gobierno que quiera construir otro modelo de país y otro modelo de acumulación y otro modelo de distribución tiene que encarar. Desde luego, para que nadie se equivoque, es facilísimo explicarlo y dificilísimo de hacer, porque cuando uno habla de paraísos fiscales, yo no me canso de repetirlo, no son islitas del Caribe o territorios extraños donde algún dictador establece algún régimen de facilidades para que se escondan dineros mal habidos. No, son todos territorios de los países del G20. Absolutamente todos los paraísos fiscales son territorios del G20. El primero de ellos, el mayor paraíso fiscal, es Londres. Y le sigue Zúrich, y no me acuerdo el orden, debe venir por allí Delaware, y bueno, y otras grandes capitales de los países centrales. Entonces, cuando uno dice reforma fiscal progresiva, no puede dejar de decir que en la Argentina el IVA recauda muchísimo más que lo que se recauda por ganancias de personas, ganancias de empresas, por derechos de exportación, por derechos de importación y por bienes personales, todos juntos sumados. Cuando estamos hablando de otra política impositiva, estamos hablando de estas cosas, que son las que hay que cambiar. Para hacerlo salpicado, ¿no? Yo leía el otro día una propuesta que el senador Sanders hizo en el Senado de Estados Unidos, referido a este tema, el de la pandemia. Dijo, un impuesto extraordinario que grave con el 60% las ganancias que las corporaciones tuvieron desde que empezó la pandemia hasta que termine. Parece tan sencillo y sería tan lógico. Mirá, el 60% ni siquiera le dice todo lo que ganaron, porque ustedes vieron este fenómeno, que también tiene que ver con entender qué es eso de la globalización, de que el Standard Poor's 500, que es el índice que mide el valor de las acciones de las 500 empresas más grandes del mundo, está en un nivel récord. Mientras en Estados Unidos hay récord de desempleo, mientras en Estados Unidos hay récord de pobreza, mientras tiene una caída del Producto Bruto fenomenal, esas 500 empresas se cotizan más que nunca porque han maximizado su utilidad en el marco de esa pandemia. Y uno ve las obscenidades de que nos muestren que un accionista, el principal accionista de una de esas corporaciones, de un día para el otro es 13.800 millones de dólares más rico. Bueno, esas son las cosas que tienen que cambiar, que van a tener que cambiar acá y en el mundo. Acá y en el mundo, porque son las grandes asignaturas. Hablan ustedes de un tema que quiero tomar, adecuada segmentación PYME. Me parece que es una pelea que ustedes tienen que tener como una bandera importante. No sé de qué te reí, Fernández. ¿Qué dije de malo? Te estás riendo. No, te tienen bloqueado, no podés.
El macrismo creó las llamadas medianas tramo 2, que en realidad no tienen nada que ver con ustedes. Y que lo que hizo es incluir a un montón de grandes empresas en los beneficios que deberían circunscribirse a las pymes. Y si esas medianas tramo 2 dejaran de estar incluidas, seguramente que con los mismos recursos, la ayuda que se le podría dar a las pymes genuinas sería mucho más importante, mucho más significativa. Así que me parece que esa es una reivindicación central del empresariado pyme que habría que tomar con fuerza. Desde luego la del fomento del mercado interno, que es un común denominador, no nos vamos a cansar de repetirlo, y además no hay salida para la Argentina sin un poderoso mercado interno. Y esta es una cosa que a veces se la tenemos que explicar a los empresarios, que creen que su contradicción principal tiene que ver con la legislación laboral o con los salarios de los trabajadores. De esta crisis salimos con un mercado interno dinámico, y un mercado interno dinámico requiere buenos salarios, gente que gane bien y que consuma. Si no, no hay mercado interno dinámico. El país de los bajos salarios, el país de la legislación deprimida para los trabajadores, es el país para ganar competitividad, para exportar, no para tener mercado interno. Pero como alguien decía el otro día, ni aunque elimináramos todas las leyes sociales, aunque tuviéramos salarios de hambre en la Argentina, no vamos a poder ser competitivos con países que compiten en escalas absolutamente distintas, producen en escalas absolutamente distintas que las nuestras. Es una ficción. Por eso hay que mirar con cuidado todos los temas de los tratados de los libre comercio. Porque suena bien, como todo eso que viene siempre con la libertad. Pero ¿qué podríamos nosotros vender con valor agregado a los países centrales? Llevamos toda la de perder en esos tratados. Más aún que lo único que le podríamos vender con algún valor agregado tiene resistencia de los sectores agropecuarios de esos países. Los agricultores franceses se oponen tenazmente, etc. Entonces, ¿qué le podemos vender? Además, ¿qué posibilidad realmente, al margen de la exportación primaria, hay de desarrollar una industria que agregue valor de calidad y de precio competitivo si no lo hace apoyado en un fuerte mercado interno? ¿Y cómo puede haber un fuerte mercado interno con salarios deprimidos y con un altísimo nivel de desempleados? Parece tan obvio, pero bueno, creo que no nos tenemos que cansar de machacar en estas cuestiones. Y bueno, el resto, compre nacional, compre MIPYME, compre cooperativo, está en la misma línea, competitividad pyme, plan industrial sustitutivo, protección a los recursos estratégicos, tenemos muchísimo. Acá hay otro tema que como legisladores vamos a tratar de llevar adelante, sabiendo de las dificultades que trae implícitas. La Argentina es una de las mayores reservas de litio de la humanidad, del mundo. La región, allí, en el cónclave donde se juntan Bolivia, Chile y Argentina, están las mayores reservas de litio del mundo. Y nosotros soñamos con impulsar una ley que cree lo que llamamos la YPF del litio, es decir, una empresa nacional que no significa que sea monopólica, pero que sí sea testigo, que marque, regule y establezca las condiciones de un recurso estratégico. Cuando uno piensa en el mundo que viene y lo mira desde el mundo en el que ya estamos, se tiene que dar cuenta que preservar las reservas de litio para su explotación racional en beneficio de los intereses del país es una cuestión estratégica clave, que va a ocupar en no mucho tiempo un lugar más importante que el petróleo. Porque los autos eléctricos no van a andar a petróleo, van a andar a litio, o con batería de litio.
Y bueno, y salir de la idea esa del supermercado del mundo, que evidentemente es lo que nos pone pone a los empresarios nacionales fuera de competencia. Ese eslogan del supermercado del mundo, de vender con bajo valor agregado, solo reduce la capacidad de empleo y solo reduce la posibilidad de desarrollo futuro más equitativo y con mayor inclusión. El gobierno ha creado 5 gabinetes, y creo que quiero dedicarle también unos minutos a esto, para los que hablan de falta de plan y de qué sé yo cuántas otras cosas. Al gabinete económico habitual se le han agregado otros 4 específicos. Un gabinete de comercio exterior, que dice en su definición tendrá como eje central el posicionamiento estratégico de Argentina dentro del mercado internacional, potenciando la producción nacional, la búsqueda de mercado para los productos argentinos y la planificación de la importación de bienes y servicios que puedan producirse localmente, con una visión sostenible en materia ambiental. Tema clave, sustitución de importaciones. Vamos a entrar en una etapa donde los excedentes de producción de los países centrales nos llevan puestos si no hay una adecuada política de protección. Grabémonos esto, porque esto se va a venir. Cuando todos recuperen su capacidad productiva al máximo, va a haber un excedente global de producción, nos van a pasar por arriba si no tenemos medidas adecuadamente protectivas. El Gabinete de Promoción Federal desarrollará políticas específicas y equitativas con una mirada federal, con el objetivo de que todos los argentinos tengan acceso a educación de calidad y bienes culturales. Un objetivo prioritario será la conectividad y accesibilidad a lo largo y ancho del territorio para mejorar la productividad de las industrias, el comercio y las actividades económicas. El Gabinete de Ciudadanía abordará el acceso a servicios esenciales del Estado para todos los argentinos a través de políticas transversales relacionadas con el acceso y la ampliación de derechos, con especial énfasis en la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la promoción y elaboración de estrategias que vinculen la innovación, la ciencia y la tecnología. Y el Gabinete de Planificación Urbana y Hábitat se establece para profundizar las políticas de acceso al hábitat como dimensión fundamental del desarrollo sustentable y la calidad de vida. Asimismo, articula recursos y políticas de acceso al suelo, vivienda y tierra para una política de hábitat humanista centrada en las personas, que erradique las prácticas especulativas con la utilización social de las tierras fiscales. Creo que vamos a entrar en una etapa apasionante. Yo vengo hablando, y creo que hoy se usa bastante el término de las 2 pandemias. Y quiero recordar que en diciembre nosotros sancionamos la ley de solidaridad social y emergencia económica, donde determinamos 9 situaciones de emergencia que prácticamente abarcaban todo el ámbito de la actividad económica, científica, de salud, de educación, porque era todo: emergencia económica, emergencia financiera, emergencia laboral, emergencia social, emergencia energética, emergencia sanitaria, emergencia educativa y emergencia ambiental. Esto es antes de que nos venga la maldición de la pandemia sanitaria. En esa situación, y no nos podemos olvidar de eso, porque hay un gran interés en pasarnos por arriba la herencia y transferirnos la responsabilidad de las cosas que no están resueltas como se desearía, en un momento donde las demandas, legítimas todas, superan con creces las posibilidades de atenderlas. Y eso nos pone en un laberinto de responsabilidades, porque es muy difícil priorizar. Decía Alberto Fernández desde el principio, cuando apareció el tema de la pandemia, lo peor que nos puede pasar es que nos veamos en la
necesidad de tener que elegir quién vive y quién no vive, porque los recursos son escasos para poder atender a todos. Y en la economía nos pasa cotidianamente. Cuando uno ve los pedidos que recibe de todos los lados, cada uno de esos pedidos, yo estoy en un lugar clave, en una comisión donde los pedidos llueven, y son todos justos, y habría que poder atenderlos a todos. Pero para eso necesitamos poner en marcha un país que produzca, genere recursos, que haga una reforma impositiva, y hemos dado pasos. La negociación de la deuda es un paso fundamental. Ya se olvidó, hace 15 días decían que estábamos en default. Default que además generaron ellos, aunque lo hicieron con un nombre elegante como corresponde a su estilo, lo llamaron reperfilamiento. Pero creo que es uno de los pocos casos que hay en la historia de un país que reperfila o entra en default en la deuda con la moneda local. El gobierno de Macri no pudo pagar sus obligaciones en moneda local. El gobierno de Macri tuvo que poner el $200 por cabeza porque se le volaba todo por los aires. El gobierno de Macri tuvo que restablecer la obligación de liquidar las exportaciones dentro de los 30 días, después de haberla liberado en absoluto y haberla puesto en el infinito. Porque si no se le tornaba insostenible la situación. Desde allí arrancamos y casi sin respirar nos encontramos con esta crisis universal, con esta crisis global que genera todas estas cosas que no hace falta que yo se las repita a ustedes, pero que son de una gravedad inusitada, y que la experiencia mundial demuestra que no les va mejor a quienes eligieron la actividad por sobre la vida. Tuvieron la misma crisis de actividad, pero pagaron un costo de vida muchísimo más alto. Tenemos que estar orgullosos de la decisión que tomó nuestro gobierno, de haber cuidado la vida y de seguir priorizando cuidar la vida. Y tenemos que seguir apelando a la responsabilidad de todos nosotros y nosotras y de cada uno. Y tenemos que denunciar a los irresponsables que quieren hacer cosas como las que programan para el lunes. No podemos pasar por alto todas esas cosas, porque realmente son gente que quiere un país completamente distinto, que quiere volver a la época de las cavernas, al primitivismo, que se refleja cuando quien los lideró y fue el presidente durante 4 años, llega a Francia y dice: llegamos al país de la libertad y de la responsabilidad, con toda la vida que se pagaron en Francia porque no hicieron a tiempo las medidas que luego tardíamente tomaron. Y además de los conflictos que hoy hay en Francia, de las peleas que hoy hay en Francia, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, etcétera, por un sistema absolutamente ineficaz para resolver los problemas que tiene un país desarrollado como es Francia. Así que, cerrando, creo que nos encuentra esta celebración en un buen momento dentro de lo que es un horrible momento. Un buen momento porque se ha formado una coalición de gobierno que interpreta el sentir y las necesidades de las mayorías populares y que muestra todos los días tener la decisión y la convicción de ir tomando las medidas necesarias para avanzar. Haciéndolo con la prudencia del caso, que es siempre tener en cuenta lo de la relación de fuerza, y entendiendo que tenemos que seguir acumulando. Si queremos que se pueda profundizar este proyecto, que se pueda avanzar, que se puedan tomar medidas más transformadoras, medidas que contribuyan a ese país más justo, más equitativo, más solidario con el que todos soñamos, hay que seguir acumulando y llegar a tener las mayorías necesarias en todos los ámbitos para poder adoptar las decisiones que hace falta poder adoptar en cada uno de esos ámbitos. Así que felicitaciones a PYME y bueno,
vienen tiempos importantes, vienen tiempos en los que habrá que trabajar en la conformación de un Consejo Económico y Social, que estaba planteado en el compromiso de que hablamos de Gelbar y Perón. Y aquí también tenemos que reivindicar lo que venimos diciendo desde siempre. Nosotros no queremos decir quién no tiene que estar, pero sí queremos decir quién no tiene que faltar. La representación de los trabajadores no es en la Argentina de hoy una representación que se puede centrar en una sola organización. No lo es la de los empresarios, no la es la de del sector agropecuario, no la es la de los movimientos sociales, que son una realidad que no puede estar ausente cuando se discute un acuerdo económico y social y las bases para construir un país sobre premisas diferentes. Ese Consejo Económico y Social deberá ser, para ser efectivo y llegar a buen puerto, todo lo amplio y diverso que es hoy la sociedad argentina. Para eso también tenemos que pelear. Tenemos que pelear desde APIME, también para aumentar las coincidencias con las otras organizaciones similares que pelean por cosas parecidas, que podrían estar en una misma organización y que por diversas razones históricas, a veces inexplicables y demás, generan esa multiplicidad de organizaciones. Pero diría, también es un desafío para cada uno de nuestros dirigentes contribuir a generar un movimiento PYME unificado, con una representación PYME unificada, que tenga entonces todo el peso específico que necesita tener y que es muy difícil de lograr de manera individual. Construir esa unidad PYME también es una reivindicación fundamental para cumplir con esos objetivos que nos plantearon. Un abrazo a todas y todos, gracias por la invitación y bueno, a seguir laburando por todas las cosas que nos unen. Hasta cada momento. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Eduardo, no sé si querés hacer un cierre. Solamente volver a agradecer en nombre de la Comisión Directiva Nacional de APIME. Han estado presentes de los 4 puntos cardinales de la República, empresarios, dirigentes cooperativistas y funcionarios. Agradecerles a todos y que las palabras de Carlos, que explicó tan claramente la situación, la de los funcionarios, nos aliente a seguir luchando por esto, la unidad del empresariado PYME y por la construcción de una mejor sociedad para que, como están poniendo en muchísimos mensajes, este gobierno, que subió con la consigna de ser un gobierno de todos, pueda poner la Argentina de pie. Hace falta que hagamos lo nuestro también. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Como decía Carlos, tengamos la fuerza necesaria como para ser escuchados. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.